En el bullicioso corazón de una oficina ajetreada, María García tecleaba furiosamente en su teclado, sus dedos golpeando las teclas como si fueran armas en una batalla que no podía permitirse perder. Desde el otro extremo de la sala, esa voz demasiado familiar resonó una vez más, la que le crispaba los nervios como uñas en una pizarra. Ella todavía me ama, presumía en voz alta, siempre persiguiéndome, no importa qué. La risa burlona de Carlos resonó por el espacio, rebotando en las paredes y perforando su concentración. María cerró los ojos por un breve momento, intentando estabilizarse. ¿Cómo podía él todavía tener la audacia de actuar así después de todo lo que había pasado entre ellos? Habían pasado meses desde su dolorosa ruptura, y sin embargo, ahí estaba, exhibiendo su arrogancia frente a todos sus colegas, asegurándose de que sus burlas aterrizaran como golpes certeros en su dirección. En lo más profundo de su ser, algo finalmente se rompió, una oleada de frustración y determinación que ya no podía ignorar. Suficiente era suficiente. Mañana marcaba la fiesta anual de la compañía, un evento donde todos debían llegar con una pareja, y ya podía imaginar la escena desarrollándose, Carlos entrando pavoneándose con alguna acompañante glamorosa, lanzándole esa sonrisa insufrible, como si quisiera echar sal en sus heridas. No, esta vez no lo dejaría ganar. Tomando su teléfono con determinación, María escribió rápidamente en la barra de búsqueda, compañero para evento corporativo, discreto, rápido. Desplazó varias opciones, sus ojos escaneando algo que se sintiera correcto, hasta que uno destacó entre los demás. Alejandro, descrito como compañero para eventos sociales, hombre de pocas palabras, sin promesas exageradas. Se presentaba como discreto, elegante y adaptable a cualquier entorno. La tarifa estaba listada en 500 euros. Eso es peculiar, murmuró por lo bajo, su ceño frunciéndose de curiosidad. Las fotos acompañantes parecían de una revista de moda de alta gama, Alejandro en un traje oscuro impecable, su postura perfecta, su expresión seria y compuesta, sin rastro de encanto forzado. No se parecía en nada al típico acompañante, en cambio, desprendía el aura de un ejecutivo de alto nivel, alguien acostumbrado a salas de juntas y decisiones de gran envergadura. Había una discrepancia innegable entre su imagen pulida y el precio modesto, pero María apartó la duda, estaba demasiado enfocada en su misión para titubear ahora. Con una respiración profunda, compuso y envió un mensaje: necesito una pareja para la fiesta de mi compañía mañana. Tarifa confirmada. ¿Podemos discutir los detalles hoy? Para su sorpresa, la respuesta llegó casi de inmediato, en solo un par de minutos. Confirmado. Estoy disponible a las 7 de la tarde. Tú eliges el lugar. Seleccionó una cafetería tranquila, una escondida lejos de las miradas curiosas de la oficina, un lugar donde pudiera hablar libremente sin temor a interrupciones. Por primera vez en ese día caótico, una sensación de empoderamiento la inundó, había tomado el control de su narrativa y se sentía liberador. A las 6:58 de la tarde, María entró en la cafetería, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y nervios. El establecimiento era modesto pero refinado, con iluminación suave y el suave aroma de café recién preparado llenando el aire, creando un telón de fondo relajante para lo que estaba por suceder. Pidió una taza de té calmante y eligió un asiento junto a la ventana, donde podía observar el mundo exterior mientras ordenaba sus pensamientos. Su estómago se retorcía, no por puro miedo, sino por la audacia de su plan. Estaba a punto de conocer a un completo extraño y reclutarlo para que fingiera ser su novio, un acto tan alejado de su naturaleza usualmente reservada. Pero Carlos la había llevado a este extremo, sus provocaciones implacables no le dejaban otra opción. Justo a tiempo, a las 7 en punto, Alejandro entró en la cafetería. Era alto e impecablemente arreglado, vestido con un traje gris oscuro combinado con una camisa blanca impecable, su cabello peinado hacia atrás con precisión sin esfuerzo. Sus ojos agudos recorrieron la sala hasta posarse en ella, y se acercó con pasos medidos. «María», preguntó con calma, su voz firme y compuesta. Ella se puso de pie, manteniendo su compostura. «¿Alejandro?» Él asintió afirmativamente, y compartieron un firme apretón de manos, su agarre cálido y seguro, su postura sólida como una roca.
Vamos al grano, declaró María, sacando su teléfono para consultar sus notas cuidadosamente preparadas. La fiesta de la compañía es mañana por la noche. Necesito que finjas ser mi novio, solo eso, nada más. Sin improvisar, sin sorpresas inesperadas. Entendido, respondió él con calma. Deberíamos establecer nuestra historia para que sea convincente. Tal vez nos conocimos en una cafetería, tuvimos unas citas casuales, y ahora llevamos siendo pareja unos 2 meses. Me presentaré como consultor, simple, directo y completamente creíble. Alejandro escuchó atentamente, su mirada observadora pero no intrusiva, sin hacer preguntas innecesarias. Esta actitud tranquila la inquietó ligeramente, despertando una leve incomodidad en la boca de su estómago. ¿Has hecho esto antes?, indagó, su curiosidad tomando el control. Unas pocas veces, admitió con una sutil sonrisa. Pero recuerda, no todo en la vida gira en torno al dinero. Esa declaración enigmática resonó en su mente, cargada de capas no dichas, pero la apartó, ahora no era el momento para reflexiones profundas. Soy María García, analista de marketing en la sede de Scroll, continuó, compartiendo un poco más sobre sí misma. ¿Y tú? Solo Alejandro por. Ahora. Alejandro está bien, confirmó. Eres bastante misterioso, comentó ella, arqueando una ceja con leve diversión. Y tú eres refrescantemente directa, contraatacó él con suavidad, su tono natural y sin esfuerzo. El silencio subsiguiente no fue incómodo, en cambio, tenía una tensión intrigante, como la calma antes de una tormenta reveladora. Durante los siguientes 40 minutos más o menos, elaboraron minuciosamente cada detalle de su relación fingida, la historia de cómo se conocieron, las pequeñas formas en que supuestamente la conquistó, los momentos que la llevaron a enamorarse de él. Era un guión conciso pero plausible, diseñado únicamente para silenciar a Carlos durante una velada, sin adornos innecesarios. Al concluir la discusión, María se levantó, colgándose el bolso al hombro. La fiesta es en el Hotel Hilton, en el Salón Jardín, comenzando a las 8 de la noche. Te encontraré allí puntual. Alejandro se levantó también, sacando una pequeña tarjeta de su bolsillo y entregándosela. Si algo se sale de control, solo di, vino blanco, 3 veces. Ella alzó una ceja, intrigada. ¿Es alguna contraseña secreta? Es un recordatorio de que no tienes nada de qué preocuparte, yo lo manejaré. Guardó la tarjeta en su bolso, ponderando su significado. Al salir de la cafetería, echó un último vistazo atrás a Alejandro. Algo en él se sentía desajustado, ningún hombre con tal presencia imponente, postura refinada y mirada penetrante ofrecería típicamente sus servicios por solo 500 euros por noche. Lo había contratado para una simple farsa, pero una intuición le decía que este hombre enigmático ocultaba profundidades mucho más allá de lo evidente y podría haber invitado sin querer algo mucho más complejo a su vida. María despertó al amanecer, su sueño inquieto y fragmentado, perseguido por repeticiones de su conversación con Alejandro, particularmente esa observación críptica, no todo se trata de dinero. ¿Qué clase de acompañante pronunciaría un sentimiento tan profundo? No encajaba con el papel que había imaginado para él. Sacudiéndose la inquietud, se duchó, vistió y se dirigió a la oficina, cargando una mezcla peculiar de ansiedad y determinación férrea. Hoy era el día en que finalmente demostraría a Carlos que realmente había seguido adelante, recuperando su dignidad en el proceso. Durante la mañana, María luchó por sumergirse en sus tareas, pero su mente seguía vagando hacia Alejandro. Su postura impecable, el traje a medida, la manera articulada de hablar, todo parecía demasiado innato, demasiado genuino para alguien que decía dedicarse a este trabajo solo esporádicamente. A las 11:30, su teléfono vibró con un mensaje entrante de un número desconocido. Buenas tardes, María. Necesito confirmar algunos detalles para esta noche. ¿Podríamos hablar brevemente durante el almuerzo? Alejandro. Respondió de inmediato, sí, misma cafetería que ayer. 12:30. Al llegar a la cafetería 5 minutos antes, María encontró a Alejandro ya sentado en su mesa anterior, esta vez vestido con una camisa azul marino que acentuaba sus ojos profundos y pensativos.
Parecía aún más refinado que antes, exudando un aire de sofisticación tranquila. «Eres puntual», señaló ella al tomar asiento. «Siempre», respondió él con una sutil media sonrisa que insinuaba capas más profundas. «Entonces, ¿qué detalles necesitamos repasar?» Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante, su actitud atenta. «Primero, mencionaste que tu ex es un colega en la misma compañía. ¿Qué puedes decirme sobre él? ¿Qué debo anticipar?» «Carlos es complicado», explicó María, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Es arrogante, manipulador y prospera siendo el centro de atención. Probablemente intentará provocarme o incluso intimidarte de alguna manera sutil». «Entendido», reconoció Alejandro, absorbiendo la información. «¿Y tus otros compañeros de trabajo?» «La mayoría son amigables y solidarios, pero algunos son notorios por los chismes, Lucía de Recursos Humanos y Diego de Finanzas, por ejemplo. Te examinarán como si fueras un espécimen intrigante de otro mundo». Alejandro asintió pensativamente, como si memorizara cada detalle con precisión. «¿Y tu compañía, Scrooge? ¿Es una operación multinacional?» María frunció el ceño, ligeramente desconcertada. «¿Por qué preguntas?» «Para evitar preguntas tontas durante las conversaciones. Necesito parecer conocedor de tu mundo profesional para integrarme sin problemas». Era una explicación lógica, pero algo en su tono, una corriente subyacente, despertó sus sospechas. Parecía poseer una familiaridad innata con tales asuntos, mucho más allá de lo que un acompañante ocasional podría saber. «Scrooge es una empresa holding», explicó ella, «que gestiona varias empresas subsidiarias. Yo manejo el marketing en la sede. Pero no necesitas detalles corporativos complejos, solo muestra interés cortés si surge el tema del trabajo». «Anotado», dijo él. «Ahora, respecto a nuestra historia de amor fingida». María consultó sus notas en el teléfono una vez más. «Nos conocimos hace 2 meses en una cafetería cerca de la Plaza Mayor. Me ayudaste cuando accidentalmente dejé caer mi portátil y comenzamos a conversar. Me invitaste a cenar poco después y hemos estado explorando nuestra conexión desde entonces, simple y efectivo». «Exacto», asintió Alejandro. «Me presentas como un consultor freelance que viaja frecuentemente, explicando por qué no nos vemos a diario». Sonrió levemente. «¿Y cómo te conquisté?» María hizo una pausa, no habiendo considerado ese ángulo. «Eres considerado, recuerdas las pequeñas cosas y no dependes de alardes materiales para impresionar». «Una elección interesante», observó él, con un destello de intriga en los ojos. «¿Por qué?» «Porque suena verdadero», respondió ella, aunque su confusión creció. «¿Qué quieres decir con eso?» «Nada significativo». «Por favor, continúa». Sacudiendo la cabeza para volver a enfocarse, María añadió, «Un detalle más, prefieres el vino tinto, detestas el fútbol y adoras las películas clásicas». «¿Por qué películas clásicas, específicamente?» «Porque Carlos las detesta, solo ve películas de acción sin sentido y comedias tontas». Alejandro soltó una suave risita. «Entonces, estás creando una personalidad anti-Carlos». «Tal vez», admitió ella con un toque de picardía. Dedicaron otros 20 minutos a ensayar posibles charlas triviales y Alejandro demostró una asombrosa capacidad para recordar cada matiz. Aún más peculiar era su evidente experiencia en inversiones, mercados financieros y estrategias corporativas. Cuando María mencionó casualmente la reciente reestructuración de Scrooge, él hizo preguntas que profundizaban en detalles demasiado astutos para un forastero. «¿Estudiaste administración de empresas?», indagó ella, con su sospecha creciendo. «Un poco de todo», respondió vagamente, evadiendo la pregunta. «Alejandro, eres enigmático. Y tú eres curiosa. Tengo todo el derecho a hacerlo, te estoy pagando 500 euros para que finjas ser mi novio. La confianza es esencial». Alejandro la miró intensamente por un momento prolongado antes de suspirar. «Mi nombre completo es Alejandro Torres. Tengo 32 años, resido en Madrid. Y sí, he incursionado en finanzas anteriormente». «¿Qué tipo de finanzas?» «Inversiones».
¿Y ahora haces esto, ocasionalmente, como hobby? María arqueó una ceja escépticamente. ¿Un hobby? ¿Qué tipo de persona trata de fingir ser un novio como pasatiempo? El tipo que encuentra monótono el ajetreo corporativo y busca variedad ocasional. Su respuesta no la satisfizo por completo, pero decidió no insistir más, lo estaba compensando por un servicio, no por desentrañar su biografía. Mientras se preparaban para partir, Alejandro tocó ligeramente su brazo. María, una última nota. ¿Qué es? Si la velada se desvía, si tu ex se pasa, si alguien te incomoda, recuerda el código, vino blanco, 3 veces. Y tú lo manejarás. Exactamente. Confía en mí. María salió de la cafetería con una curiosidad intensificada. Alejandro Torres no era un acompañante ordinario, su porte, inteligencia y seguridad discreta sugerían lo contrario. Lo había contratado para una simple farsa, pero cada vez sospechaba más que había entrado en un territorio mucho más grande y complejo de lo que había previsto. María llegó al Hotel Hilton a las 7:45 de la noche, un cuarto de hora antes, dándose tiempo para ordenar sus pensamientos. Había elegido un vestido azul marino sofisticado, elegante pero discreto, buscando impresionar sin parecer demasiado ansiosa. A las 8 en punto, Alejandro llegó y María casi jadeó de admiración. Estaba vestido con un traje negro impecable, complementado por una camisa blanca y una corbata gris oscura, la tela claramente de primera calidad y a medida a la perfección. Su cabello estaba cuidadosamente peinado, y se movía con un aura de confianza serena que atraía miradas. No parecía un acompañante contratado, más bien, encarnaba la esencia de un ejecutivo de alto poder cerrando un trato lucrativo. Buenas noches, saludó al acercarse. Buenas noches, respondió ella, aún algo asombrada. Alejandro extendió su brazo galantemente y juntos avanzaron hacia el salón jardín. María sintió las miradas sutiles de los transeúntes en el vestíbulo, algunas mujeres lo observaron discretamente, mientras otras eran menos sutiles en su admiración. «¿Estás nerviosa?», susurró él con perspicacia. «Un poco», confesó ella. «Respira hondo. Vas a brillar esta noche». Su tono tranquilizador tuvo un efecto calmante inmediato, como un ancla suave en aguas turbulentas. El salón estaba exquisitamente adornado, con iluminación ambiental cálida, mesas redondas cubiertas con manteles blancos impecables y un pequeño escenario al fondo donde sonaba música suave, creando un ambiente festivo pero refinado. María divisó rostros familiares entre los aproximadamente 80 asistentes que se mezclaban con copas de vino y delicados aperitivos en mano. Y allí, inevitablemente, estaba Carlos, posicionado cerca de la barra, conversando animadamente con 2 colegas del equipo de ventas, sus gestos exagerados como siempre. Llevaba el traje azul oscuro que María reconoció demasiado bien, el mismo de la cena de su cumpleaños 8 meses atrás. En el instante en que la notó, su expresión jovial se desvaneció, reemplazada por un destello de sorpresa. «Te ha visto», murmuró Alejandro suavemente. «Lo sé. Deberíamos acercarnos directamente, o dejarlo cocerse en curiosidad». María inhaló profundamente. «Saludemos a algunos otros primero, construyamos la anticipación». Los labios de Alejandro se curvaron en una sonrisa aprobadora. «Admiro tu enfoque táctico». Se dirigieron hacia Lucía de Recursos Humanos, que estaba charlando animadamente cerca de la mesa de entrada con un grupo de compañeros de trabajo. María sabía que la inclinación de Lucía por los chismes aseguraría que la noticia se propagara como fuego por la compañía. «María», exclamó Lucía, sonriendo cálidamente. «Te ves absolutamente deslumbrante». «¿Y quién es este caballero encantador?» «Lucía, este es Alejandro, mi novio». Alejandro conoce a Lucía de Recursos Humanos. Alejandro extendió su mano con elegante compostura. «Es un placer conocerte, Lucía. María habla muy bien de ti». «Qué maravillosamente educado», arrulló Lucía, claramente encantada. «¿Cuánto tiempo llevan juntos?» 2 meses, respondió María según lo ensayado. ¿Y dónde se conocieron? En una cafetería cerca de la Plaza Mayor, intervino Alejandro con fluidez, su sonrisa genuina. María dejó caer su portátil
y ofrecí ayuda. Terminamos charlando por horas. Lucía suspiró soñadoramente, completamente cautivada. Qué romántico, María. Lo mantuviste en secreto. Preferimos mantenerlo privado al principio, explicó María casualmente. Durante los minutos siguientes, circularon por la sala, intercambiando cortesías con varios colegas y conocidos. Alejandro actuó impecablemente, cortés, atento, pero nunca excesivo. Retuvo nombres sin esfuerzo, planteó preguntas reflexivas sobre sus roles y mostró un impresionante conocimiento en diversos temas. Cuando Diego de Finanzas tocó el tema de las inversiones, María se tensó momentáneamente, pero Alejandro respondió con experiencia impecable, profundizando en tendencias del mercado con autoridad. ¿Trabajas en finanzas?, preguntó Diego con curiosidad. Consultoría independiente, respondió Alejandro. Principalmente para pequeñas y medianas empresas. Fascinante. ¿Qué especialidades, estrategias de crecimiento, análisis de inversiones, optimización de recursos? Diego asintió, visiblemente impresionado. Scrope podría beneficiarse de un talento como el tuyo. Siempre buscamos consultores capacitados. Gracias por las amables palabras, respondió Alejandro con gracia. María observó con creciente curiosidad. Las respuestas de Alejandro no eran mera pretensión, realmente dominaba el tema. Para añadir un toque de diversión para nuestros oyentes dedicados que profundizan en los detalles, hagamos una pausa para un juego rápido. Si has llegado hasta aquí en la historia, escribe pizza en tus pensamientos o notas, solo los verdaderos entusiastas lo entenderán. Ahora, reanudemos nuestro relato. Horas después, mientras conversaban con un grupo cerca de la pista de baile, Carlos finalmente hizo su movimiento, acercándose con esa cordialidad fingida que María conocía tan íntimamente. María, dijo, su tono cargado de calidez artificial. Qué sorpresa verte aquí. Hola, Carlos. Este es Alejandro, mi novio. Carlos extendió su mano para un apretón, pero María detectó la tensión subyacente en su agarre. Carlos se presentó. Él es novio de María. Alejandro, contraatacó él con calma. Su novio actual. La sonrisa de Carlos vaciló brevemente. Entonces, ¿a qué te dedicas, Alejandro? Consultoría de negocios. ¿Y tú? Ventas. Soy uno de los mejores en el departamento. Felicidades, respondió Alejandro, imperturbable. Carlos se giró hacia María. ¿Puedo hablar contigo en privado un momento? Ella sintió que Alejandro se tensaba sutilmente a su lado. Cualquier cosa que necesites decir puede decirse frente a mi novio. María, por favor, solo un minuto. Ella dijo que no, intervino Alejandro, su voz cortés pero firme. Carlos lo fulminó con la mirada. No te estaba hablando a ti, y ciertamente no estaba pidiendo permiso. La atmósfera se cargó, atrayendo atención discreta de los invitados cercanos. María colocó una mano tranquilizadora en el brazo de Alejandro. Está bien, aseguró. Carlos, si tienes algo que decir, hazlo ahora, o no lo hagas. Carlos inhaló profundamente, su irritación evidente. Solo quería desearte felicidad. De verdad. Gracias, respondió María fríamente. Carlos se retiró, aunque ella notó que los observaba desde lejos. Media hora después, durante un baile lento y suave, María susurró al oído de Alejandro, manejaste esa charla con Diego brillantemente. Gracias. ¿Dónde adquiriste tanto conocimiento financiero? Alejandro la hizo girar con gracia antes de responder, de la experiencia. ¿Qué tipo de experiencia? María, disfrutemos de la velada. Podemos hablar de eso mañana. Estaba a punto de insistir cuando una voz reconocible interrumpió desde atrás. Torres, ese apellido me suena. Era Antonio Méndez, el director de operaciones de la compañía, un hombre distinguido en sus 50 con cabello entrecano y una presencia autoritaria. María sintió que Alejandro se tensaba. Perdón, dijo ella, girándose. Alejandro Torres, ¿correcto? Antonio se acercó, sonriendo con complicidad. ¿Tienes algún lazo familiar con Torres Capital? María miró a Alejandro, desconcertada.
Él mantuvo su compostura, aunque un cambio sutil brilló en sus ojos. Torres es un nombre bastante común, respondió Alejandro cortésmente. Antonio rió. Quizás, pero Alejandro Torres no es común, especialmente con tu perfil. ¿Qué perfil?, preguntó María. Antonio alternó su mirada entre ellos, como esperando una revelación. Nada específico, concedió finalmente. Solo me sonó familiar. Sin embargo, María notó el escrutinio persistente de Antonio hacia Alejandro durante toda la noche, como si estuviera armando un rompecabezas. Al salir del hotel, Alejandro llamó un taxi para María. Gracias, expresó ella sinceramente. Fuiste impecable. El placer fue mío. Ella entró al taxi, pero antes de cerrar la puerta, encontró su mirada. ¿Alejandro? Sí. Torres Capital, ¿conoces esa firma? Él ofreció una sonrisa pero permaneció en silencio. Buenas noches, María. Mientras el taxi se alejaba, María miró por la ventana trasera. Alejandro permaneció inmóvil en la acera, observándola hasta que el vehículo desapareció de la vista. Por primera vez, María estaba completamente convencida, Alejandro Torres guardaba un secreto mucho más grande de lo que ella había imaginado. María regresó a casa esa noche, su mente girando con preguntas sobre la enigmática pregunta de Antonio respecto a Torres Capital. Se cambió a ropa cómoda, preparó una taza de té relajante y se acomodó en el sofá con su portátil, decidida a descubrir la verdad. La reacción compuesta de Alejandro cuando el ejecutivo mencionó el nombre había encendido su curiosidad, no podía quitarse de la cabeza ese cambio sutil en su expresión. Abriendo su navegador, escribió Torres Capital en el campo de búsqueda. Los resultados aparecieron rápidamente, una firma de inversiones con sede en Madrid, establecida hace 5 años, con un impresionante portafolio que superaba los 2.000 millones de euros en activos gestionados. El sitio web de la compañía era elegante y profesional, exudando un aire de exclusividad, aunque carecía de fotos de sus ejecutivos, añadiendo al velo de secretismo. María navegó a la sección sobre nosotros, absorbiendo la filosofía corporativa, valores fundamentales y declaración de misión, todo pulido y estándar para tales entidades. Sin embargo, al pie de la página, un detalle menor captó su atención, fundada por A. Torres en 2019. Alejandro Torres. No puede ser, susurró para sí misma, cerrando el portátil de golpe con incredulidad. Tenía que ser una mera coincidencia, Alejandro era, después de todo, un acompañante freelance que cobraba 500 euros por evento. No podía ser el propietario de un imperio de inversiones de 1.000 millones, ¿o sí? La idea parecía absurda, pero le carcomía implacablemente. A la mañana siguiente, María llegó a la oficina antes de lo habitual, esperando evitar la avalancha de preguntas sobre la noche anterior, pero su plan falló. Lucía apareció en su escritorio casi de inmediato. María, ¿cómo terminó la velada? ¿Tú y Alejandro se quedaron hasta tarde? No, nos fuimos poco después de que nos vieras. Es todo un encanto, tan cortés, tan refinado, y definitivamente atractivo. ¿Dónde encontraste tal tesoro? Pura suerte, respondió María, esforzándose por parecer despreocupada. ¿Y Carlos? Noté que parecía algo inquieto tras conocer a Alejandro. María se encogió de hombros con indiferencia. Ese es su problema. Lucía parecía dispuesta a indagar más cuando Diego interrumpió. María, ¿puedo hablar contigo un momento? Se trasladaron a un rincón apartado. Escucha, sobre tu novio de anoche. Diego parecía pensativo. Mostró un conocimiento notablemente preciso de inversiones, no del tipo que un consultor típico tendría. ¿Qué quieres decir? Habló de fondos de cobertura, derivados, tácticas de adquisición, conceptos muy técnicos, expresados con fluidez natural. María sintió un escalofrío recorrerla. Tal vez ha estudiado mucho. Posiblemente. Pero he estado en este campo 15 años y reconozco cuando alguien habla desde la experiencia práctica, no solo teoría. Tiene una participación sustancial. Diego hizo una pausa significativa. ¿Sabes de su empleo anterior? Mencionó que siempre ha trabajado como consultor independiente.
peculiar. Ayer hizo referencia a cambios regulatorios recientes en el mercado, detalles que solo alguien profundamente involucrado sabría. Y cuando mencioné la reestructuración de nuestra compañía holding, preguntó por detalles no ampliamente conocidos ni siquiera internamente. María mantuvo su compostura. ¿Qué tipo de detalles? Sobre la transición de propiedad del año pasado. Muy pocos están al tanto de eso. ¿Y cómo estaría él al tanto? Eso es precisamente lo que me desconcertó. María dedicó la mañana a sus tareas, pero las ideas de Diego resonaban persistentemente en sus pensamientos. Durante el almuerzo, decidió contactar a Alejandro. Él respondió al segundo timbre. María, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. Ayer, tu perspicacia financiera impresionó profundamente a Diego. Diego tiene un buen ojo para la experiencia. Alejandro, hablo en serio. ¿De dónde viene todo ese conocimiento? Se produjo una pausa en la línea. Alejandro. Estoy aquí. María, ¿podríamos discutir esto cara a cara? ¿Cuándo? ¿Qué tal esta noche? Prepararé la cena para ti. María dudó, esto se desviaba de su acuerdo inicial, pero su curiosidad prevaleció. ¿Dónde? Mi apartamento. Te enviaré la dirección. 2 horas después, llegó el mensaje, revelando una ubicación en uno de los barrios más exclusivos de Madrid. Al llegar al edificio a las 7:30 de la noche, María casi reconsideró. Era una de las residencias más lujosas de la ciudad, completa con un portero vigilante, un vestíbulo de mármol grandioso y acentos opulentos, no precisamente el hogar de un acompañante a tiempo parcial. El portero anunció su llegada y ella ascendió al piso designado. Alejandro abrió la puerta, vestido casualmente con una camisa blanca de botones con mangas remangadas y pantalones negros, luciendo relajado pero elegante. Bienvenida, dijo cálidamente. María entró y quedó inmediatamente sin aliento. El apartamento era impresionante, ventanales de suelo a techo con vistas panorámicas de la Gran Vía, muebles de diseño de buen gusto y una cocina gourmet abierta perfectamente integrada con el área de estar, todo discreto pero innegablemente lujoso. Alejandro, comenzó tentativamente, sé lo que estás a punto de preguntar. ¿Cómo puedo permitirme esto? Procedió a la cocina, donde aguardaban ingredientes frescos. Vino, ofreció, esquivando la pregunta. Respuestas, contraatacó ella con firmeza. Busco respuestas. Alejandro sirvió 2 copas de vino tinto y le entregó una. Por favor, siéntate. Conversaremos mientras cocino. María se sentó en un taburete alto frente a él en la encimera. Torres Capital, dijo sin rodeos. Alejandro se detuvo a mitad de un corte. ¿Qué quieres saber sobre Torres Capital? ¿Tienes alguna afiliación con eso? ¿Por qué lo sospechas? Porque Antonio preguntó por conexiones familiares. Porque posees conocimientos específicos de la industria. Y porque este apartamento no está financiado por trabajos de 500 euros. Alejandro reanudó el corte, más deliberadamente. María, ¿y si descubrieras que no soy exactamente quien supones? Eso depende de quién seas realmente. Supón que valoro mi privacidad inmensamente. Diría que estás evadiendo. Él rió suavemente. Eres tenaz. Y tú eres evasivo. Alejandro sazonó la carne y la puso en la sartén, el aroma sabroso llenando el espacio. Muy bien. Mi nombre es Alejandro Torres. Tengo 32 años, y sí, he estado involucrado en finanzas. ¿Dónde? Varias instituciones, Goldman Sachs, Morgan Stanley. María casi escupió su vino. ¿Goldman Sachs? ¿Trabajaste allí? Por varios años. ¿Y ahora? Ahora, superviso mis inversiones personales. ¿Qué tipo? Alejandro encontró su mirada directamente. María, lo que realmente importa es que no tengo malas intenciones hacia ti. No te expondré ni complicaré tu existencia. Solo deseo que tu ex cese su acoso. Eso no responde mi pregunta. No, pero es la única respuesta que puedo dar por ahora.
María escrutó sus rasgos, honestidad mezclada con verdades ocultas. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué alguien de tu calibre ofrecería servicios de acompañante? Porque a veces es refrescante encontrar personas auténticas, aquellas que desconocen mi trasfondo. ¿Y quién eres, realmente? Antes de que Alejandro pudiera responder, su teléfono sonó. Revisó la pantalla, frunciendo el ceño. Disculpas, debo tomar esta llamada. Se dirigió al salón, hablando en voz baja. María escuchó fragmentos, reunión el lunes, aprobación de inversores. Al regresar, parecía preocupado. ¿Todo bien?, preguntó ella. Trabajo, los problemas surgen incesantemente. Cenaron mientras discutían temas más ligeros. Alejandro resultó ser un cocinero excepcional y María admitió que disfrutaba de su compañía. Más allá del enigma y el atractivo, era inteligente, divertido y genuinamente interesado en sus perspectivas. A las 10:30 de la noche, mientras María se preparaba para partir, él la acompañó a la puerta. Gracias por la cena. Gracias por la compañía. ¿Alejandro? Sí. Puede que no te entienda completamente, pero disfruté vislumbrar al verdadero tú. Él sonrió. Especialmente sin conocer mi identidad completa. María salió con más preguntas que respuestas, pero una certeza emergió: Alejandro Torres era más que un acompañante contratado, y ella comenzaba a preocuparse más profundamente de lo que la prudencia aconsejaba. En el taxi de regreso, miró por la ventana y vio a Alejandro en el balcón, observando la calle abajo. ¿Quién era realmente? ¿Y por qué estaba desarrollando sentimientos por un hombre envuelto en misterio? María dedicó todo el domingo a reflexionar sobre la cena en el lujoso apartamento de Alejandro. Cada faceta se repetía vívidamente: el entorno opulento, su destreza culinaria sin esfuerzo, su hábil evasión de preguntas personales y, especialmente, esa llamada telefónica enigmática. El lunes, entró en la oficina decidida a descubrir más sobre Alejandro Torres. Durante un tranquilo descanso para el café, con el área desierta, realizó una búsqueda en línea exhaustiva: Alejandro Torres Goldman Sachs, Alejandro Torres Morgan Stanley, Alejandro Torres Inversiones Madrid. Los resultados fueron frustrantemente escasos, referencias vagas en publicaciones financieras, pero nada concreto. Era como si hubiera borrado meticulosamente su huella digital. Hasta que, de repente, encontró algo intrigante: una fotografía de 2019 en una revista financiera, titulada Jóvenes Promesas de la Gran Vía. En la tercera fila estaba una figura sorprendentemente similar a Alejandro, aunque la imagen borrosa impedía estar segura. María la amplió en su teléfono: podría ser él, o tal vez su imaginación estaba llenando los vacíos. En el almuerzo, María visitó a Javier, un viejo amigo empleado como periodista financiero para una revista regional. Si alguien podía navegar por el laberíntico mundo de las finanzas, era él. María. Javier la abrazó cálidamente. ¡Qué sorpresa tan agradable! ¿Cómo has estado? Estoy bien. Javier, ¿puedo hacerte una pregunta inusual? Absolutamente, me nutro de lo no convencional. ¿Has oído hablar de un Alejandro Torres? Javier reflexionó, con el ceño fruncido. Torres, me suena. ¿Por qué? Es una historia complicada. Podría tener lazos con Goldman Sachs o Morgan Stanley. Déjame pensar. Javier giró hacia su computadora. Torres no es común en la Gran Vía, especialmente entre los ejecutivos de élite. Tecleó diligentemente, en silencio durante varios minutos. Espera, exclamó de repente. ¿Torres Capital? ¿Te refieres a eso? El pulso de María se aceleró. ¿Lo conoces? Conozco la firma. Es una de las entidades de inversión de más rápido crecimiento últimamente, muy privada, extremadamente discreta. El fundador es un joven prodigio, pero los detalles son escasos. Sin entrevistas, sin apariciones públicas. ¿Y su nombre? No estoy completamente seguro, tal vez a Torres o algo por el estilo. Javier siguió tecleando. Esta compañía es notable. Han adquirido participaciones en numerosas corporaciones importantes recientemente. Hizo una pausa, mirando a María.
incluyendo Scrooge. María casi derramó su café. ¿Qué? Torres Capital es un inversor en tu compañía, aseguraron una porción sustancial el año pasado. María absorbió la revelación, su mente acelerada. María, ¿por qué la pregunta? Es complicado. Javier la miró con curiosidad. Conociste a alguien, ¿verdad? María suspiró. Posiblemente. Y esta persona puede estar vinculada a Torres Capital. Estoy intentando aclararlo. Javier se inclinó. María, si estás involucrada con alguien de esa firma, procede con cautela. Manejan sumas enormes y donde hay inmensa riqueza, sigue el poder. Y con el poder vienen secretos y posibles peligros. María salió de la reunión más perpleja y aprensiva que antes. Si Torres Capital realmente tenía participaciones en Scrooge, explicaba el conocimiento íntimo de Alejandro, pero también generaba enigmas más grandes. ¿Por qué el secretismo? ¿Por qué fingir ser un acompañante contratado? Sobre todo, ¿cuáles eran sus verdaderas intenciones? Esa tarde, la concentración la eludió en el trabajo. Cada timbre del teléfono despertaba la esperanza de que fuera Alejandro, pero él permanecía en silencio. A las 6 de la tarde, mientras salía de la oficina, su teléfono finalmente vibró, un mensaje de él: ¿puedo verte esta noche? Debo hablar contigo. María hizo una pausa antes de responder. ¿Dónde? Misma cafetería. 8 de la noche. Estaré allí. Llegó 5 minutos tarde deliberadamente, probando su paciencia. Pero Alejandro estaba sentado con calma, hojeando un periódico, una taza de café casi vacía frente a él. Disculpas por el retraso, dijo ella, sentándose. No hay problema, llegó temprano habitualmente. Se miraron en silencio momentáneo. ¿Querías conversar? Sí, sobre anoche. ¿Qué hay de eso? Hiciste preguntas, evadí, y ahora estás cautelosa. María rió sin alegría. Cautelosa es un eufemismo. ¿Qué has descubierto? La pregunta la sorprendió. ¿Cómo lo sabes? Porque eres astuta, decidida, y no de las que abandonan asuntos sin resolver. María optó por la franqueza. Torres Capital. Alejandro asintió, sin sorpresa. ¿Qué sabes? Es una firma de inversión próspera. El dueño mantiene el anonimato. Tiene acciones de Scrooge. Y tal vez eres más que Alejandro Torres, consultor freelance. Alejandro dobló el periódico. María, comprende esto, nunca te engañé. No. ¿Entonces qué eres, un consultor que vive en un ático de millones de euros? Soy un inversor, y sí, estoy afiliado a Torres Capital. ¿Qué afiliación? Alejandro dudó extensamente. Soy el fundador. María se sintió sin aliento. ¿Eres qué? Establecí Torres Capital en 2019. Soy el presidente y accionista principal. ¿Y consideraste irrelevante divulgarlo cuando te contraté como novio fingido? ¿Diriges una empresa de 1.000 millones de euros pero aceptas citas de 500 euros? No es por el dinero. ¿Entonces por qué? Alejandro inhaló profundamente. Porque el papel interminable de CEO, inversor, empresario se vuelve agotador. A veces, ansío normalidad. María lo miró, atónita. ¿Finges ser un acompañante por autenticidad? ¿Para entablar diálogos genuinos? ¿Y qué soy para ti, un experimento social? No, afirmó Alejandro con firmeza. Eres distinta. ¿Distinta cómo? Eres auténtica, valiente. No buscaste deslumbrarme, desconocías mi identidad. María se levantó, indignada. No puedo comprender esto. María, espera. No, me humillaste. Pagué 500 euros por la farsa de un multimillonario. Malinterpretas. Lo comprendo plenamente, te divertiste a mi costa. María tomó su bolso, pero Alejandro sujetó suavemente su muñeca. Por favor, permite que explique. Tuviste oportunidades, en la cafetería, tu apartamento, la cena. Elegiste el silencio. Omití, no mentí.
Es lo mismo. María se soltó y salió, Alejandro siguiéndola. Lo que pasó entre nosotros fue genuino, para mí. Ella se detuvo, enfrentándolo. Nada pasó. Fuiste contratado. Sabes que no es así. Sé que eres engañoso. María, no. Esto termina. Gracias, señor Torres. Estás relevado. María se fue sin mirar atrás. En el taxi, lo vislumbró de pie, con las manos en los bolsillos, viéndola desvanecerse. De camino a casa, la ira, la humillación y una decepción no reconocida se agitaron. ¿Por qué el dolor tan profundo? Él había ejecutado su papel impecablemente. Sin embargo, durante esos días había florecido un afecto genuino. Ahora, parecía ilusorio. ¿O no? Recordando sus miradas, su escucha atenta, la cena en el apartamento, los elementos se sentían demasiado auténticos para ser fabricados. Pero confiar en un guardián de secretos resultaba esquivo. En casa, María se desplomó en el sofá, el televisor parpadeando para distraerse, la mente vagando hacia Alejandro. A las 10:30 de la noche, un mensaje de un número desconocido: María, tienes razón en estar enfadada, pero sabe que mis sentimientos fueron sinceros. Si deseas hablar, estoy en el apartamento. De lo contrario, honraré tu elección. Pero no creas que fuiste solo un empleo. No lo fuiste. Alejandro. Lo leyó 3 veces antes de borrarlo. No respondería, no sucumbiría. Sin embargo, mientras se preparaba para dormir, una pregunta persistía: ¿y si hablaba con la verdad? ¿Y si nuestro vínculo era real? María durmió sin resolución, sintiendo que la historia continuaría. María despertó el martes con un nudo inexplicable en el estómago, no solo por las revelaciones de Alejandro, sino por una inquietud más amplia. El ambiente de la oficina se sentía alterado, los susurros cesaban al acercarse, miradas de reojo, Lucía desviando la vista. A las 10:30 de la mañana, un correo electrónico la heló, de Antonio Méndez, co. a María García. Asunto: reunión urgente. María, por favor preséntate en mi oficina a las 11:30 de la mañana para una discusión vital. Saludos, Antonio Méndez. La formalidad la inquietó, divergente de la típica afabilidad de Antonio. A las 11:25, llamó a la puerta. Antonio estaba sentado con severidad, Lucía sostenía una carpeta. Siéntate, María, indicó Antonio sin sonrisa. Ella obedeció, fingiendo compostura. ¿Problema? Antonio se inclinó hacia adelante. Han surgido detalles preocupantes sobre tu vida personal. ¿Qué significa eso? Lucía presentó documentos. Respecto a tu novio, Alejandro Torres. El corazón de María se aceleró. ¿Qué pasa con él? La información sugiere que no es lo que parece, afirmó Antonio. Potencialmente impactando tu rol. Explícate. Antonio señaló un documento. Sospechoso en actividades financieras dudosas, entidades fantasma, tratos no reportados. María se levantó, indignada. Absurdo. ¿Quién investigó? Irrelevante, desestimó Antonio. Scrope no puede asociarse con figuras cuestionables. ¿Cuestionables? Acusando a Alejandro. Lucía suspiró. Te valoramos, María. Por eso esta charla discreta antes de escalar. ¿Qué escalada? Posiblemente terminación, declaró Antonio sin rodeos. María se tambaleó. ¿Amenazándome? Ofreciendo resolución. ¿Cómo? Termina la relación públicamente, propuso Lucía. Corta lazos, la normalidad regresa. María se quedó boquiabierta. ¿Romper para mantener mi empleo? Razonable, María, instó Antonio. Solo un novio, hay otros. ¿Si me niego? Entonces medidas severas para proteger la reputación. Un golpe interrumpió. Adelante, espetó Antonio irritado. Carlos entró, sonriendo. Perdón por interrumpir, María giró, furiosa. Tú orquestaste esto. Carlos se encogió de hombros. Solo preocupado.
Es riesgoso. Fuera, gritó ella. María, compórtate, reprendió Lucía. No, esto es una locura. No pueden dictar mis relaciones. Antonio se levantó. Decide antes del final del día, distánciate de él o nosotros nos distanciaremos de ti. Chantaje. Salvaguarda corporativa. María tomó su bolso, temblando. Lo lamentarán. Salió furiosa, cerrando la puerta de golpe, dejándolos mudos. De vuelta en su escritorio, el shock la envolvió. La venganza de Carlos, la complicidad de la compañía, era increíble. Mientras alcanzaba su teléfono para llamar a Alejandro, un alboroto estalló en el vestíbulo, voces elevadas, pasos apresurados, charlas telefónicas autoritarias. María miró abajo, Alejandro, pero transformado, erguido en un traje impecable, flanqueado por 3 hombres trajeados, exudando destreza ejecutiva. ¿Qué estaba haciendo? Bajó rápidamente, llegando mientras él se dirigía a la recepcionista. Necesito a Antonio Méndez de inmediato. Cita, señor. Alejandro Torres, CEO de Torres Capital. No es necesario. La recepcionista palideció, marcando rápidamente. María se acercó, atónita. Alejandro, ¿por qué aquí? Él se giró, la máscara cayendo para revelar al hombre de su cena. María, debemos hablar. ¿Cómo supiste? Mis métodos. No permitiré esto. Antes de que respondiera, Antonio emergió, seguido por Lucía y 2 directores, todos ansiosos. Señor Torres, Antonio forzó una sonrisa. Inesperado, no es social, cortó Alejandro fríamente. Aquí por María García. Antonio miró a Lucía. ¿Discusión privada? No, insistió Alejandro. María se queda, merece escuchar. Se reunieron en una sala de la planta baja. María se sentó junto a Alejandro, procesando el torbellino. Antonio cerró la puerta. Señor Torres, amenazaste con la terminación de María por mí, acusó Alejandro directamente. Surgió información preocupante. ¿Qué información? El tono de Alejandro se heló. Lucía ofreció la carpeta. Compañías fantasma, acciones sospechosas. Alejandro rió sin alegría. ¿Sospechosas? ¿Los 2.000 millones que mi firma gestiona legalmente cada año? ¿O subsidiarias registradas para eficiencia fiscal? El silencio cayó. ¿O entidades fantasma como afiliadas conformes? Antonio sudó. Carecíamos de ese contexto. Quizás preguntar antes de amenazar. Alejandro se acercó a la ventana. ¿Sabes que Torres Capital invierte mayormente en Scrope? Antonio palideció. Adquirimos el 15% el año pasado. La pluma de Lucía cayó ruidosamente. Técnicamente, soy un superior. Un silencio ensordecedor. Alejandro giró. Considerando desinvertir todas las tenencias de Scrope tras tus acciones. Señor Torres, por favor, malentendido. Malentendido, amenazar a una empleada destacada con datos falsos de un ex vengativo. ¿Cómo? Investigo antes de actuar, a diferencia de ti. Alejandro se apoyó en la mesa. María García destaca aquí. La retaliación invita a repercusiones legales, financieras. Sí, señor, murmuró Antonio. Disculpa escrita formal. Despide a Carlos Silva por abuso de poder, acoso. Señor Torres, exigencia, no sugerencia. Alejandro ajustó su traje. Rectifica antes del final del día, o retiramos inversiones, y la industria sabrá por qué. Se giró hacia la puerta, deteniéndose. María, ¿me acompañas? Ella se levantó, aturdida, siguiéndolo. En el ascensor hacia sus pertenencias, María encontró palabras. Alejandro, no es necesario, interrumpió suavemente. Hiciste esto por mí. ¿Por qué? Él la miró intensamente. Nadie te maltrata. ¿Y por qué? Me importas profundamente. Las lágrimas picaron en los ojos de María. Fui dura ayer. Justificado, debí decir la verdad antes. ¿Por qué no?
Quería que me quisieras por mí, no por posesiones. El ascensor se detuvo. María hizo una pausa. Alejandro. Sí. Gracias. Él sonrió genuinamente. Siempre. Mientras las puertas se cerraban, María se dio cuenta de que su vida había cambiado irrevocablemente, y por una vez, el cambio no la aterrorizaba. María navegó los siguientes 3 días en un torbellino emocional. El incidente se filtró a los medios financieros. CEO multimillonario defiende a empleada de compañía invertida. Su teléfono vibraba incesantemente, periodistas, curiosos, cazatalentos ofreciendo posiciones. Carlos fue despedido esa tarde, escoltado por seguridad. Antonio envió un correo de disculpa formal, adjuntando una promoción y aumento no solicitados. Sin embargo, de Alejandro, silencio. El jueves por la mañana, María sucumbió a la curiosidad, buscando a Alejandro Torres. Ahora, abundaban los artículos, fotos del evento, entrevistas de estrategia, elogios como fuerza emprendedora joven. Surrealista, ver a su compañero de compartir pasta alabado como un influyente inversor de Madrid. El viernes por la tarde, al llegar a casa tras un día extraño en la oficina, los colegas excesivamente deferentes, María descubrió un sobre bajo su puerta. Dentro, una elegante tarjeta manuscrita: María, estos días han sido tumultuosos. Si quieres conversar, estaré en la azotea de mi edificio a las 8 de la noche. Si no, lo comprendo. El reloj marcaba las 6:30, tenía tiempo para deliberar. ¿Deseaba reunirse? Gratitud sí, pero la confusión persistía. Y sin admitirlo, lo extrañaba. A las 7:45, María ascendió a la azotea. Las puertas se abrieron a una terraza impresionante, vista de 360 grados de Madrid, asientos elegantes, una pequeña cocina gourmet. Alejandro estaba apoyado en la barandilla, de espaldas, contemplando la puesta de sol, en jeans y camisa blanca, la primera vez que lo veía casual. «Viniste», señaló sin girarse. «Casi no lo hago». «¿Por qué lo hiciste?» María se unió a él, mirando la ciudad. «Para agradecerte y buscar respuestas». «No es necesario agradecer». «¿Qué respuestas? ¿Por qué te expusiste tanto?» Alejandro encontró sus ojos. No tenían derecho. Pero tu privacidad, tu compañía, María, ¿crees que priorizo la privacidad sobre ti? La pregunta la desarmó. No estoy segura. Aclararé, no lo hago. El silencio los envolvió mientras las luces de la ciudad titilaban. Alejandro, ¿por qué el papel de acompañante realmente? Él suspiró. ¿Respuesta honesta? Siempre. Cansado de ser visto como riqueza. Las mujeres me conocían preconcebidas. Contigo, diferente, fuerte, directa. Sin impresionar. Me trataste como igual. María rió. Como a un empleado. Liberador. ¿Ahora que te conozco? Cambia. Para mí, no. Sigues siendo la mujer que pagó 500 euros para fastidiar a su ex, y lo logró. Ciertamente. Carlos probablemente no duerme. Rieron juntos, aliviándola. María, ¿puedo mostrarte algo? Claro. La guió a la cocina, con ingredientes dispuestos. Pensé en cocinar, si cenarías. ¿Anticipaste mi llegada? Lo esperaba. María observó: salmón fresco, verduras, vino blanco enfriándose. Vino blanco, notó. Recordé tu preferencia. Nunca lo mencioné. Alejandro titubeó. No. ¿Pero lo es? Sí. ¿Cómo lo supiste? Intuición. María sintió que había más, pero cedió, cansada de acertijos. ¿Ayudo a cocinar? Por supuesto. La siguiente hora, prepararon como socios experimentados. Alejandro sazonó el salmón, María las verduras. Hablaron de películas, libros, viajes, sorprendentemente ordinario en medio del lujo. Mientras cenaban con el telón de fondo del horizonte, María se dio cuenta: Alejandro, no me importa el dinero, la compañía. Me gustas tú, el cocinero, el que se preocupa,
El que me hace reír. Alejandro hizo una pausa. María, déjame. Esos días, la fiesta, el apartamento, la cena, no fueron falsos. No para mí. Tampoco para mí. ¿Y ahora qué? Alejandro sonrió. Terminar la cena, ver una película en el sofá, ver a dónde lleva. Simple. Si lo permites. 2 horas después, en el sofá viendo Casablanca, María con la cabeza en el pecho de Alejandro, cómodo, innato. ¿Alejandro? HM. ¿Tiempos de acompañante? Tercero. ¿Otros? 1. Evento aburrido, mujer necesitaba compañero entre inversores arrogantes. Otro, anciana de 80 buscaba pareja para bailar en su aniversario, esposo fallecido. María levantó la vista. De verdad. Bailamos 3 horas. Dulce. No lo cuentes, arruina la imagen implacable. María rió, acomodándose. Secreto guardado. La película terminó pasada la medianoche, María somnolienta. Debería irme, murmuró. Quédate, hay muchas habitaciones. Alejandro, sí. Gracias por todo. Gracias por verme ordinariamente. María durmió en sus brazos. Por la mañana, una nota en la mesa, buenos días, belleza. Reunión temprana, pero café, croissants de tu lugar favorito esperan. Paga con tiempo, no 500. Ve de la vista matutina es más bonita. María sonrió, guardando la nota, mirando por la ventana. Alejandro tenía razón, la vista era más encantadora al amanecer. Por primera vez en mucho tiempo, floreció una verdadera felicidad. 3 semanas después de la noche en el ático, María y Alejandro establecieron una rutina, cenas, paseos por el parque, charlas profundas. María se acostumbró a los privilegios de su vida, chofer, restaurantes de élite, resolución de problemas sin esfuerzo. Pero descubrió su simplicidad, alegría al cocinar, risas con películas tontas, interés genuino en su trabajo. Casi perfecto. Casi. El lunes, en la oficina, Lucía en el escritorio, con expresión extraña. María, ¿un momento? Claro. ¿Qué pasa? Lucía verificó los alrededores. ¿Cuánto tiempo llevas viendo a Alejandro Torres? ¿Por qué? Frenesí mediático. El estómago de María se hundió. Lucía mostró un sitio, multimillonario Alejandro Torres sale con empleada de firma invertida. Fotos, salida de restaurante, paseo por el parque, entrada al edificio, subrepticias. María, ¿estás bien? ¿Cómo llegó esto en línea? No estoy segura, pero los sitios financieros están en llamas. Especulación, conflicto, investigación. María se sentó, con náuseas. Antonio quiere verte ahora. La reunión fue diferente, Antonio preocupado, no hostil. Siéntate, María. Resoluble. ¿Qué? La prensa insinúa impropiedad en tu relación con Torres. Nada impropio. Lo sé, pero la percepción supera la realidad. Antonio se inclinó. ¿Discutiste negocios? ¿Información privilegiada? Nunca, María ofendida. Creo, pero los inversores están nerviosos. Cuestionan el riesgo de retenerte. Entonces despídeme. No queremos eso, tú destacas. Tal vez un permiso, pagado, 1 mes o 2, hasta que los medios cambien. ¿Si me niego? Antonio suspiró. Mejor para todos, tú incluida. María salió furiosa, humillada. La relación nuevamente impactaba su carrera, insegura de si Alejandro podía arreglarlo. Lo llamó al salir del edificio. Alejandro, habla ahora. ¿Qué pasó? Noticias, no buenas. 1 hora después, cafetería en Valencia, lejos de paparazzi. Alejandro vio los artículos, serio. María, lo siento. No lo anticipé. ¿Cómo no? Multimillonario famoso. Pensé que estaría bajo el radar más tiempo. No fue así. Forzada a tomar vacaciones. Alejandro se tensó. ¿Despedida?
Hasta que se calme. Inaceptable. Alejandro, no puedes intervenir como la última vez. ¿Por qué? Porque tienen razón. La voz se alzó, las miradas se volvieron. Alejandro bajó la voz. No tienen razón. Tú sin culpa. ¿No la tengo? Saliendo con el dueño del 15%. La relación no está relacionada con los negocios. La gente no lo sabe, la percepción lo es todo. María respiró. Pregunta honesta. Siempre. ¿Interesa antes o después de conocer mi trabajo? Alejandro dudó, notado. María, responde. Complicado. Simple. ¿Cuándo supiste de Scrooge? Alejandro suspiró. Primera charla, lo mencionaste. No divulgaste ser inversor. Irrelevante entonces. Irrelevante. María se inclinó. Sabías la conexión desde el primer día, callaste. No altera lo nuestro. Lo altera todo. Ella se levantó. La compañía investigó por mí. No investigación, curiosidad. Entender el entorno. ¿Por qué? Alejandro guardó silencio. ¿Por qué interesado? ¿Empleada de Scrooge conveniente para información? ¿Cómo puedes pensar eso? Mentiste otra vez. Oportunidad de divulgar conexión, elegiste no hacerlo. María tomó su bolso. No puedo más. María, espera. No. Escapé de la toxicidad de Carlos por una llena de mentiras. No basada en mentiras. No. ¿Qué más ocultas? Alejandro sin palabras. Lo pensé. María salió, Alejandro no la siguió. En el taxi a casa, mensajes sin leer en el teléfono, periodistas, conocidos, ofertas. La vida un circo, por un hombre deshonesto. En casa, colapso en el sofá, lágrimas, no solo ira, sino decepción. A pesar de todo, amaba a Alejandro verdaderamente. El dolor se amplificaba. A las 10 de la noche, mensaje de Alejandro, justificado tu enojo, pero nunca fue por información. Día 1, lo más real que conocí. Me enamoré. Chance, explico todo, sin reservas. Si no nos vemos, respeto. No creas que no significaste nada. Eres todo. Lo leyó 5 veces, lo borró. Algunos puentes son irreparables. María pasó 2 semanas recluida en casa, ostensiblemente de vacaciones pero realmente evadiendo a la prensa implacable que seguía alimentando especulaciones sobre su enredo con Alejandro. Rechazó cada llamada suya, ignoró sus mensajes y finalmente bloqueó su número para crear un espacio muy necesario. Para el tercer lunes, el peso de todo se volvió demasiado para soportarlo sola y tomó la decisión impulsiva de escapar de Madrid por completo. Reservó el primer vuelo disponible a Barcelona, donde su amiga de la universidad de toda la vida, Sofía, se había establecido 5 años antes, ofreciendo un refugio familiar lejos del caos. Pareces haber visto un fantasma, comentó Sofía sin rodeos al verla en el aeropuerto, su preocupación evidente a pesar del tono burlón. Gracias por la cálida bienvenida, respondió María con un toque de sarcasmo, aunque agradecía la honestidad. Lo siento, pero es la verdad. ¿Qué demonios hizo ese hombre para dejarte en este estado? Durante el trayecto al acogedor apartamento de Sofía, María descargó toda la saga, desde el encuentro inicial en la cafetería que lo desencadenó todo hasta la confrontación acalorada que lo terminó. Sofía escuchó atentamente, interrumpiendo solo ocasionalmente con preguntas aclaratorias, su expresión volviéndose más pensativa con cada giro. María, ¿puedo compartir mi opinión honesta?, preguntó Sofía una vez concluida la historia. Por supuesto. Creo que estás siendo un poco injusta con él. María se giró, desconcertada. ¿Qué quieres decir con eso? El hombre desarrolló sentimientos genuinos por ti sin saber quién eras o dónde trabajabas. Luego, cuando supo de la superposición profesional, luchó con cómo revelarlo sin complicar las cosas. Eso no lo hace un villano en esta narrativa. Me mintió, Sofía. ¿Realmente mintió o simplemente omitió ciertos detalles? Hay una distinción.
Mentir implicaría fabricar una historia completamente falsa para engañarte. Omitir algo, especialmente por miedo en lugar de malicia, es diferente. La gente hace eso todo el tiempo cuando teme perder lo que ha encontrado. María guardó silencio, su mirada vagando hacia el paisaje que pasaba por la ventana, las luces de la ciudad desdibujándose mientras sus pensamientos corrían. Pero, ¿y si su interés fue solo porque trabajaba en una compañía en la que había invertido? ¿Y si solo fui una fuente conveniente de información privilegiada? ¿Y si no fue así en absoluto? ¿Y si fue puramente coincidental, y sus sentimientos eran tan reales como parecían? ¿Cómo podría saberlo con seguridad? Dándole la oportunidad de explicar, con calma, sin acusaciones volando. Le preguntaste en el calor de la ira, lo cual no es lo mismo que buscar entendimiento. María permaneció en Barcelona una semana completa, ayudando a Sofía con varios proyectos freelance y esforzándose conscientemente por no pensar en Alejandro. No fue completamente exitoso, los pensamientos sobre él se colaban en los momentos tranquilos. El jueves por la noche, Sofía regresó a casa con una expresión inusualmente enigmática. María, ¿realmente necesitas ver esto ahora mismo? ¿Qué es? Sofía encendió el televisor, sintonizando un canal de noticias financieras donde el presentador discutía sobre Torres Capital. La compañía anunció hoy que está desinvirtiendo de todas sus participaciones en medios y marketing, incluyendo Sgroup, donde previamente tenía un 15% de participación. El CEO Alejandro Torres proporcionó pocos detalles, afirmando solo que la firma está realineando sus prioridades estratégicas. El corazón de María latía erráticamente. Vendió sus acciones en Sgroup. Eso parece, confirmó Sofía. ¿Pero por qué haría tal movimiento? María sabía la razón instintivamente, para eliminar cualquier posible conflicto de interés, permitiéndole regresar a su trabajo sin escrutinio, y para demostrar que su conexión nunca había sido sobre negocios. María, ¿estás llorando?, preguntó Sofía suavemente. María tocó su mejilla, sorprendida al encontrar lágrimas. Lo estoy. Sofía, tengo que volver a Madrid. ¿Por qué tan de repente? Porque he estado actuando como una completa tonta. Alejandro no esperaba visitas ese viernes por la noche. Se había sumergido en sesiones de trabajo nocturnas toda la semana, usando las demandas de su trabajo como distracción del vacío dejado por la ausencia de María. Cuando el timbre sonó a las 9:30 de la noche, asumió que era una entrega olvidada o tal vez un miembro del personal del edificio. No era ninguna de las dos cosas. María estaba allí, con una pequeña maleta en mano, sus ojos cansados y enrojecidos por lo que debió ser un viaje emocional. Hola, dijo simplemente, su voz cargada de vulnerabilidad y resolución. María. La sorpresa de Alejandro fue palpable, su compostura habitual momentáneamente rota. Por favor, entra. Ella entró al apartamento que también conocía, pero ahora se sentía sutilmente alterado, más vacío, menos vibrante, como si el espacio mismo reflejara la distancia emocional entre ellos. Vendiste tus acciones en Sgroup, afirmó sin preámbulos, yendo directo al corazón del asunto. Lo hice, confirmó él. ¿Pero por qué lo hiciste? Porque tenías toda la razón, representaba un claro conflicto de interés. Alejandro, esa decisión debió costarte financieramente. No significativamente. Y honestamente, no me importa la pérdida. María se hundió en el sofá, el cansancio evidente en su postura. ¿Por qué pasar por eso? Para que pudieras regresar a tu trabajo sin problemas ni dudas sobre tu integridad. No tenías que hacer ese sacrificio. Sí, lo tenía. María, tú importas mucho más para mí que cualquier inversión. Se sentaron en un silencio pesado durante varios minutos, el peso de las palabras no dichas colgando entre ellos. María miró alrededor del apartamento, notando los cambios sutiles, la falta de calidez que una vez llenó las habitaciones. Alejandro, ¿puedo preguntarte algo? Y esta vez, necesito tu completa honestidad. Siempre. ¿Cuándo viste mi perfil en ese sitio de acompañantes por primera vez, ya sabías quién era o algo sobre mí? Alejandro dudó brevemente. No, no sabía nada más allá de lo que estaba listado allí.
¿Y cuándo mencioné dónde trabajaba durante nuestra conversación inicial? Me sorprendió, pero esa no fue la razón por la que seguí interesado. Entonces, ¿por qué seguiste comprometido? Alejandro se levantó y caminó hacia el escritorio en la esquina de la sala. Abrió un cajón y sacó una carpeta, regresando para entregársela. Porque eras diferente a cualquier mujer que hubiera conocido. Ábrela. María lo hizo, descubriendo una colección de páginas impresas, docenas de correos electrónicos no enviados, todos dirigidos a ella, abarcando los últimos 2 meses. Comenzó a leer el primero. María, ha pasado una semana desde nuestra primera conversación. No puedo dejar de pensar en tu determinación, la forma en que manejaste una situación difícil con tanto coraje. No lo sabes, pero me has inspirado de maneras que no esperaba. El segundo, María, hoy compartiste sobre tu trabajo y tus sueños. Por primera vez en años, tuve una conversación que importó, no sobre números o tratos, sino sobre la vida real. El tercero, María, me estoy enamorando de ti, de verdad. Y me aterra porque ha pasado tanto tiempo desde que sentí algo tan genuino. María levantó la vista hacia Alejandro, con asombro en los ojos. ¿Tú escribiste todos estos? Lo hice, pero nunca encontré el coraje para enviarlos. ¿Por qué no? Porque sabía que eventualmente tendría que revelar toda la verdad sobre quién soy, y temía que eso lo cambiaría todo entre nosotros. María continuó leyendo. Los correos narraban sus cenas compartidas, sus conversaciones, sus sentimientos en evolución, un diario personal de emociones de su tiempo juntos. El último, fechado 3 días antes, María, han pasado 2 semanas desde que saliste de esa cafetería. 2 semanas sin tu voz, tu sonrisa, o saber de tu día. Vendí mis acciones en Scrooge hoy, no para recuperarte, sino porque tenías razón sobre el conflicto. Y porque tú significas más para mí que cualquier trato de negocios. No sé si me perdonarás o si tendré la oportunidad de explicar, pero nunca fuiste un medio para un fin. Tú eres el fin. Eres la persona que me recordó lo que significa ser humano. Si alguna vez lees esto, sabe que te amo, tu fuerza, inteligencia, honestidad. La forma en que me desafías, ves a través de mis máscaras, permaneces indiferente a las cosas superficiales. Me pediste completa honestidad, así que aquí está, me enamoré de ti desde el primer día. No de la empleada de Scrooge, no de la mujer que necesitaba ayuda con un ex, me enamoré de ti, la María que pagó 500 euros para probar un punto, que enfrentó la incomodidad con dignidad, que me trató como igual cuando estaba acostumbrado a ser visto solo como una billetera. Y ahora, no sé cómo seguir sin ti. Las lágrimas corrían por el rostro de María. Alejandro. María, sé que cometí errores. Debí haberte dicho sobre Scrooge desde el principio, pero juro por todo, nunca se trató de negocios. Siempre se trató de ti. María cerró la carpeta y se levantó, moviéndose hacia la ventana para contemplar la ciudad iluminada. Alejandro permaneció sentado, dándole espacio. ¿Alejandro? Sí. ¿Todavía me contratarías por 500 euros? Él sonrió, la primera vez en semanas. No. No. Hoy, te contrataría para ser mi pareja y mi amor. María se giró. ¿Pareja? Estoy lanzando una nueva empresa en inversiones éticas y sostenibles. Necesito a alguien inteligente, valiente, sin miedo a corregirme. ¿Y el amor? Ofrecido libremente, sin contratos, sin fecha de fin. Si lo quieres. María se acercó a él. Alejandro Torres, eres el hombre más complicado que he conocido. ¿Eso es un sí? Sí a la sociedad. Sí al amor. Alejandro la besó, y María sintió como si finalmente hubiera encontrado su lugar. Afuera, Madrid pulsaba con energía, pero dentro, todo se alineaba perfectamente. María alisó su blazer negro por lo que parecía la 5ª vez en pocos minutos, sus nervios inusualmente deshilachados. Hoy no era una ocasión ordinaria, marcaba el lanzamiento oficial de García Torres Inversiones Sostenibles, la empresa que ella y Alejandro habían construido meticulosamente durante los últimos 12 meses, poniendo sus corazones y experiencia en cada aspecto.
Te ves absolutamente hermosa, dijo Alejandro, apareciendo en el espejo detrás de ella en el baño del ático, su voz un bálsamo tranquilizador. Estoy nerviosa, admitió ella. ¿Por qué? Has manejado eventos similares innumerables veces. Pero nunca como CEO. Alejandro sonrió cálidamente y plantó un suave beso en su frente. Cofundadora y CEO, no olvides la parte más crucial. María se giró para enfrentarlo. Alejandro estaba vestido con el traje azul marino que ella había elegido para él, acentuado por una corbata gris y esa sonrisa entrañable que aún le provocaba mariposas en el estómago. ¿Lista para enfrentar a la prensa?, preguntó ella. Lista para enfrentar cualquier cosa, siempre que estés a mi lado. El evento se desarrolló en el gran salón de baile del Four Seasons, el mismo hotel donde su historia había comenzado un año antes. María había insistido en este lugar, un homenaje sutil a sus inicios. Al llegar, alrededor de 200 invitados llenaban el espacio, inversores, periodistas, representantes de organizaciones ambientales sin fines de lucro y figuras conocidas del ámbito empresarial. María. Lucía se acercó apresuradamente, entusiasmo desbordante. Te ves increíble, y esta compañía es increíble. Gracias, Lucía. ¿Cómo están las cosas en Sgrove? Bien, realmente bien, pero nada se compara con lo que has creado aquí. Estás revolucionando la industria. Era cierto, en menos de un año, García Torres se había convertido en un líder en inversiones sostenibles en toda España. Su portafolio abarcaba desde startups de energía limpia hasta cooperativas de agricultura orgánica, siempre priorizando el impacto social y ambiental positivo. María García se acercó a un periodista. ¿Unas preguntas? Por supuesto. ¿Cómo es colaborar con tu pareja? ¿Algún conflicto de interés? María sonrió, anticipando esto. Alejandro y yo nos convertimos en socios de negocios antes que pareja. En el trabajo, él es mi cofundador y yo soy la CEO. En casa, es mi novio y yo sigo asignándole el deber de lavar los platos. El periodista rió. ¿Y los rumores de compromiso? No puedo discutir asuntos personales, respondió María con fluidez. Pero nuestra alianza profesional es más fuerte que nunca. A las 8 de la noche comenzaron las presentaciones. Alejandro tomó el escenario primero, delineando la visión financiera. María observó desde atrás, hinchada de orgullo por su creciente facilidad en hablar en público. Buenas noches a todos. Hace exactamente un año, conocí a una mujer extraordinaria que planteó una pregunta simple pero profunda: ¿por qué no inviertes tu dinero en cosas que realmente importan? María sonrió, recordando ese intercambio durante una de sus primeras cenas en el ático. Esa pregunta transformó mi vida, y hoy, estoy aquí para presentar el resultado, una compañía que demuestra rentabilidad a través del impacto positivo. Alejandro detalló las cifras: 50 millones de euros invertidos en el año inaugural, 23 proyectos financiados, más de 1000 empleos generados. Ahora, por favor, den la bienvenida a la verdadera visionaria, nuestra CEO, María García. Los aplausos resonaron cálida y largamente. María ascendió, uniéndose a Alejandro en el micrófono. Gracias. Cuando era niña, mi abuela a menudo decía que el dinero es como el agua, puede nutrir o devastar, dependiendo de su uso. García Torres existe para nutrir. Detalló las iniciativas: una granja vertical en Barcelona que sostenía a 3.000 familias, una startup de reciclaje que empleaba a 200 en áreas desfavorecidas, un esquema de microcrédito que empoderaba a mujeres emprendedoras. Pero lo que me llena de mayor orgullo no son las estadísticas, es saber que cada inversión toca rostros, historias, familias. Su discurso concluyó con aplausos aún más estruendosos. María brillaba. María, interrumpió Alejandro por el micrófono. Antes de concluir, ¿una pregunta? Desconcertada, esto se desviaba del guión, ella asintió. Seguro. ¿Me contratarías por 500 euros? María rió, reconociendo su broma interna. No. No. Hoy, te contrataría como socio y amor. Bien, dijo Alejandro, sacando una pequeña caja. Tengo una contrapropuesta.
La sala quedó en silencio, el mundo de María se estrechó. Alejandro se arrodilló ante 200 testigos y cámaras. María García, cambiaste mi existencia. Me enseñaste que el éxito no se mide en euros, sino en diferencias hechas, vidas tocadas, mundos cambiados. Me has hecho mejor. Las lágrimas corrían por las mejillas.